Yo después les voy a mandar mañana seguramente los links a la grabación. Y también los pongo en el campus. Así que los van a tener ahí para repasar cuando quieran. Recuerden que esto es un Zoom, así que tenemos 2 tandas de 40 minutos. Cuando se corta la primera tanda, volvemos a entrar con el mismo link, ¿sí? Bueno, lamentablemente el Meet no graba, el gratis, nos lo sacaron, digamos, como era durante la época que era virtual oficialmente, teníamos el Google Meet gratis para poder grabar, pero bueno, ahora ya no tenemos eso, así que volvimos al Zoom, al viejo Zoom. Bueno, yo soy Pablo Valle, ahí sí dice mi nombre, la comisión de ustedes es 14.312, recuerden siempre eso, porque es una referencia importante para muchas cosas. Y bueno, la sede es Montes de Oca, virtual, digamos, ¿no? Es una sede sin edificio, sin lugar físico, lamentablemente. Ya es así, y bueno, aparte de los 2 años en que no hubo clases presenciales, este año tampoco se pudo retomar por falta de edificio. ¿Cómo se va a seguir? No, la verdad es que no lo sabemos. Por ahora seguimos así, de esta manera virtual, con sus pros y sus contras para cada uno, digamos, eso. Ustedes lo saben mejor que yo, si han cursado antes o si pueden comparar con otra forma, ¿no? Pero bueno, no queda otra por ahora, lamentablemente, porque todas las sedes volvieron presencial, menos Montes de Oca. Y bueno, no podemos hacer nada al respecto. Yo les mandé por ahí también en el mail, no quería recargarlos tampoco con tanta información de entrada, después ya hablaremos más adelante, incluso ahora cuando les mande el link con las clases, seguramente les mandaré un pequeño cronograma, por lo menos hasta el primer parcial, con algunos temas, digamos, y más que nada las fechas, nada más como orientación, porque tampoco es una cuestión de ir, de apurarse o nada por el estilo. Ustedes pueden entrar ya al campus, en principio, y ver, digamos, la presentación de la materia, y eso es en general, digamos, una cuestión que tiene su utilidad, pero es algo introductorio nada más, y después el tema 1 es el que vamos a empezar a ver hoy, ya desde ahora, ¿no? Que es el Saussure. El tema 1, bueno, tiene varios materiales, que son materias de apoyo, que se fueron haciendo cuatrimestre tras cuatrimestre. Como yo les decía, conviene que en la medida de lo posible se lo bajen, salvo por supuesto que sean videos, que los videos son pesados, en ese caso guarden el link si pueden, porque bueno, si no entran al campus, si no pueden entrar al campus un día y justo lo necesitan, por ahí este es un problema. Pero no, tampoco creo que vaya a pasar. De todas maneras, lo esencial siempre son las clases, es decir, lo que damos acá en clase. Esto, digamos, con lo que damos acá en clase es suficiente. Lo demás es de apoyo. Es decir, hay videos, hay PowerPoint, hay resúmenes, hay textos originales. Bueno, todo eso lo tienen que leer y les va a servir mucho, pero lo esencial es lo que se ve en las clases, ¿sí? Acá. Hay también algo muy interesante que son guías de actividades para cada tema, que también son guías de lectura, porque cada pregunta implica marcar los puntos que son importantes y que deben saber y que pueden aparecer después en el parcial o en el final. Entonces, esas guías, a mí no me gusta en principio mandar a hacerlas de manera obligatoria, vamos a ver más adelante, pero me gustaría que a medida que avancen las clases se propongan contestar algunas de las preguntas de la guía. No digo toda la guía, porque por ahí son muchas. Por ahí algunas incluso las podemos hacer acá. Pero son útiles porque les va a dar una pauta de lo que ustedes están entendiendo
y, digamos, por supuesto, si me la mandan por mail, yo se las corrijo, y también eso les da una pauta de el nivel de redacción o de claridad, de precisión de los conceptos que están manejando. Pero esto, por supuesto, a medida que avancen las clases, no leyendo los textos solamente, sino a medida que yo voy explicando. Y después por ahí leyendo los textos, con esa ayuda, bueno, pueden contestar mejor. Pero siempre traten de contestar primero de acuerdo con lo que ustedes entienden, sin copiar de los textos. Bueno, como les adelanté también en el mail, la idea de los parciales es que son presenciales. Esto fue algo que el cuatrimestre pasado fue muy conflictivo. Tiene su razón de ser, pero bueno, la verdad que fue algo bastante peleado y luchado por los docentes, pero bueno, en un momento dado nosotros nos habíamos propuesto tomar los virtuales, así sí o sí, digamos, de prepo, pero no lo permitieron para nada y tuvimos que tomarlo de manera presencial. A mí me tocó Paternal, creo que nos va a tocar otra vez ir a la sede Paternal, y si no Avellaneda, bueno, hay que ver, eso ya veremos cuando se acerque. Por ahora se supone que Paternal, pero van a ser 2 viernes, además. Las clases van a ser los martes, pero va a haber 2 viernes que vamos a tener que ir mejor en parte, digamos, que no ocupe una clase, pero vamos a tener que ir a Paternal a dar los parciales presencial. Y esto, digamos, la gran ventaja que tiene para ustedes, para mí también, por supuesto, es que tienen la posibilidad de promocionar. Es decir, no hay final obligatorio como en la etapa virtual. ¿Sí? En la etapa virtual había 2 parciales virtuales, que no se llamaban parciales, pero bueno, no importa. Eran 2 parciales virtuales, pero había que dar un examen obligatorio final. En este caso, ahora, como en el primer cuatrimestre, tienen la posibilidad de promocionar directamente, como en la normalidad, como en la presencialidad. Entonces, bueno, un poco para eso son los parciales presenciales. Es decir, que si promedian 7 entre los dos, promedian, es decir, no es que tienen que sacar 7 en los dos, sino pueden combinar, digamos, 4 y 8, 5 y 7 o lo que sea, o 4 y 10, ¿no? Y promedian 7, promocionan directamente, no tienen que ir a final. Si no, bueno, por supuesto, con menos de 7 y 6, 4, 6, 5, 4, tienen un final, sí, obligatorio. En realidad tienen 3 posibilidades de final, no obligatorias, pueden saltear una, ¿no? Se tendrían en diciembre, sí, en diciembre, que también les voy a mandar la fecha, ya está también la fecha, no el lugar, pero está la fecha. No, creo que no, perdón, la fecha me parece que todavía no está, bueno, no importa. Cuando la sepa se las voy a decir. Pero es en diciembre, febrero y después tienen julio. ¿Sí? Es decir, 3 posibilidades para rendir el final, si es que llegan a rendir final. ¿Sí? Yo les diría que ni pensemos en el final, pensemos en que van a promocionar. Seamos optimistas, pensemos en que van a promocionar y listo. Y se termina todo. ¿Sí? Sean optimistas y bueno, un poquito de esfuerzo. Yo sé que esto es complicado, que la materia es difícil, pero vamos a tratar de sobrellevarla de la mejor manera posible para que puedan promocionar o para que puedan estar más tranquilos. Y no tengan el garrón de tener que dar un final encima de los parciales presenciales. Así que bueno, si persisten y logran dar los 2 parciales, tienen grandes posibilidades de promocionar y liquidar la materia. Es una fea manera de decirlo, pero quiero decir, sacársela de encima así directamente. Eso es lo mejor que puede pasar. Así que bueno, eso es un poco lo que tengo para decirles por ahora. No se me ocurre otra cosa, digamos, si tienen alguna pregunta, por supuesto, acá hay otra persona más. Sí. Si tienen alguna pregunta, los escucho con todo oídos. Cualquier cosa que se les ocurra, preguntar.
no sé, como puedan, o como quieran. Igual, obviamente, cuando yo empiezo a hablar, digamos, me puedo embalar, pero eso no significa que no me pueden interrumpir en cualquier momento. Me interrumpen, así nomás, abren el micrófono y me interrumpen, no hay ningún problema. No pierdo el hilo por eso. Así que ningún problema sobre lo que estamos hablando, o si se les ocurre alguna otra cosa este, pendiente. Así que bueno, es así, las clases entonces son los martes, yo les voy a mandar todas las semanas el link, no voy a poner un link permanente, sino que les voy a mandar el link todas las semanas. Si llego a tener algún problema, por supuesto les aviso con la mayor anticipación posible, digamos, ¿no? Cabe la posibilidad también de agregar algún viernes de consulta, pero creo que en principio no haría falta, por lo menos el cuatrimestre pasado no hizo falta. No dimos todos los temas que están en el campus, el último no lo dimos, pero no es obligatorio. Por eso les decía, lo importante es ir con, digamos, tratar de entender. Tampoco podemos dedicarle 10 clases a Saussure, pero no quiere decir que lo vamos a liquidar así nomás. ¿No? Le vamos a liquidar, le vamos a dedicar por lo menos 2, 3 clases. ¿No? Después tenemos Bakhtin y después tenemos Benveniste, que serían el tema 2 y el tema 3 para el primer parcial. Es puramente teórico el primer parcial, ¿sí? Pero esa teoría, no tanto Saussure, sino más bien Bakhtin y Benveniste, da la base teórica de la segunda parte, ¿sí? Del segundo parcial, que es más práctico, más de análisis de textos. Pero para eso, por supuesto, falta mucho todavía. Muchas clases y bastante material. Por supuesto que en esta etapa virtual que se ha alargado involuntariamente para todos, damos mucho menos material que cuando era presencial, ¿no? Hicimos selección para, bueno, que sea menos complejo y, bueno, tratando de facilitar la cuestión para todos, ¿no? Les repito que todo el material que está puesto en el campus, en la primera parte, ¿no? Donde dice presentación, tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, eso es general para todos los alumnos, es un material de apoyo muy valioso, muy distinto, digamos, hecho por distintas personas de la cátedra, y después abajo de todo, porque es la última comisión, digamos, en el horario, ¿no? La 14302 está abajo de todo, ¿no? Si rolean para abajo, y ahí estamos nosotros. Ahí van a tener los links, en principio, de las clases, de los Zooms, y algunos pequeños videitos que yo hice también exclusivamente para mis alumnos, ¿no? Pero que tampoco es que sean, digamos, fundamentales. Les va a servir como recordatorio, son videos muy cortitos sobre algunos temas de Saussure que capaz no los vemos acá porque son por ahí muy sencillos. Y directamente lo pueden ver en esa forma de video, aparte, por supuesto, de leer el texto original de Saussure, que no es fácil, y hay un PowerPoint que sí simplifica mucho las cosas. Se los voy a compartir para que vean una cosa, a ver si, para que lo ubiquen también. Espero que se pueda ver, tengan un poquito de paciencia. Me dice acá que los participantes ya lo pueden ver, ¿sí? ¿Pueden ver? Este señor acá con el corbatín y el bigote manubrio es Ferdinand de Saussure, ¿no? Con su fecha de nacimiento y muerte, relativamente prematura. Bueno, pero no vamos a trabajar con este PowerPoint, es solo para su ayuda. Pero bueno, si ustedes lo siguen viendo, van a ver que hay la biografía y bueno, pues distintos temas que son las cosas que vamos a ver, ¿no? Que vamos a empezar a ver. Pero
resumido, ¿no? Por supuesto, un PowerPoint resumido, para que lo tengan como una especie de machete como para recordar los temas. Pero bueno, acá lo vamos a ver con un poco más de detalle. Así hay, digamos, para casi todos los temas, hay un PowerPoint, hay como les decía antes, resúmenes, textos originales, sea fotocopiados del libro original de Saussure o de otro autor, en algunos casos. Y hay también algunos videos muy interesantes hechos por algunos compañeros para los temas prácticos. Y bueno, hay un poco de todo. Hay también modelos de análisis para los prácticos. Bueno, hay una serie de materiales que fuimos haciendo a lo largo de la época virtual, de los 2 años virtuales, que ahora se pueden aprovechar tranquilamente. Lo que pasa es que, bueno, en el caso de ustedes que sí siguen la virtualidad, bueno, también es un aprovechamiento que tienen la posibilidad de hacer, pero si fuera presencial, sería interesante también utilizarlo, tenerlo a mano, aunque sea en otro soporte, ¿no? No sé si el campus continuará existiendo cuando se normalice todo o no, pero por ahora, digamos, es útil que tengan ese material. Y repito, las guías, ¿no? Las guías, denle una miradita, ahora cuando empecemos, por supuesto, a ver los temas, a ver si se animan a contestar alguna de las preguntas, eh, no, no todas, pero algunas de las preguntas para ver cómo van sintiendo los temas y percibiendo la complejidad, que por supuesto conocemos, sabemos perfectamente la complejidad de lo que estamos enseñando, es una cuestión generalmente bastante abstracta, una materia que tiende a cierto grado de abstracción, que puede costar, evidentemente, si no, por ahí no tienen cierto entrenamiento en este tipo de pensamiento, de lectura, de redacción también, que es muy importante, sobre todo para la segunda parte, ¿no? Para la parte práctica es más importante todavía la redacción. Pero bueno, vamos a ir entonces viendo qué podemos hacer al respecto, ¿no? Cómo podemos facilitar las cosas para que salga, para que salga lo mejor posible esto, ¿no? Para poder sobrellevarlo. Por lo menos no tenemos que viajar y cada uno se queda en su casa donde pueda, digamos, pero no tenemos que viajar o salir un viernes a las 11 de la noche de Barracas, que no es me encanta el barrio, yo vivía ahí cerca de la sede un tiempo, pero bueno, no es muy divertido salir a las 11 de la noche de la sede de Barracas. Bueno, es un chiste nomás, pero quiero decir que tiene sus ventajas también el encuentro virtual, pero es obligatorio, ¿no? Lamentablemente, no se puede elegir. Bueno, entonces empecemos un poquito con Saussure, ¿no? Que la materia se llama semiología. Semiología, así como palabra para descomponerla en sus componentes, significa nada más que estudio de los signos, ¿no? Semios, signo, y logía, estudio, como muchas ciencias que terminan en logía, estudio de los signos. Pero eso en realidad no quiere decir mucho, o no nos dice mucho, porque habría que ver qué son los signos y cómo se los estudia, ¿sí? Qué maneras hay para estudiarlo. Justamente, si bien la palabra está conformada de manera clásica, con 2 palabras griegas, fue idea de Saussure, en principio, utilizar esta palabra para denominar una ciencia o disciplina nueva, relativamente nueva, que él solamente planteó como posible en un futuro al cual él no iba a llegar, digamos, ¿no? Él no lo sabía, pero no iba a llegar. Porque en realidad Saussure era un lingüista, es decir, él estudiaba el lenguaje. La lingüística es el estudio científico del lenguaje, y a eso se dedicaba Saussure. Por este camino vamos a llegar a la definición de signo, no hoy seguramente. La definición de signo y por lo tanto la definición de semiología que da Saussure, porque una cuestión muy importante en esta materia
y en realidad en todas las materias que tienen que ver con humanidades o ciencias humanas o ciencias sociales, como la quieran llamar, es que en realidad las teorías no son verdaderas o falsas, no hay forma de confrontarlas con una realidad exterior, digamos, por decir así, ¿no? Como las ciencias exactas, por una comparación, las ciencias duras, como también se las suele llamar, ¿no? Las ciencias humanas tienen un rigor interno y tienen en realidad un desarrollo, una argumentación propia del autor que uno esté viendo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver primero muy bien a Saussure, pero después vamos a pasar a ver a Bakhtin, un autor ruso posterior a Saussure, que lo contradice, ¿sí? Que dice otra cosa, que tiene otra teoría completamente distinta, muy, muy distinta, y que lo dice directamente que es distinta, que polemiza con Saussure. Entonces, está la posibilidad de compararlos, ¿sí? Pero para eso hay que conocer bien cada una de las teorías, ¿sí? Ninguna de las dos es mejor que la otra. Nos puede gustar más uno que otro, ¿sí? Nos puede parecer que uno tiene más razón que el otro por tal o cual razón, por tal o cual motivo, o porque nos gusta, porque sí. Pero en realidad primero hay que conocer bien cada teoría. Bien dentro, por supuesto, de lo que es una materia introductoria, ¿no? Uno puede estar toda la vida estudiando Saussure, especializándose en Bakhtin o en Benveniste. Benveniste, por ejemplo, que es el tercer autor que vamos a ver, es alguien que continúa la tradición de Saussure, la escuela de Saussure, pero le agrega otra parte. Es como si estuviera en medio entre Saussure y Bakhtin, que son opuestos, ¿sí? Y esto es importante para entender este tipo de materias, ¿no? Que no hay uno que tiene la razón, sino que hay que conocer bien su teoría, conocer bien también los conceptos que utilizan y los nombres, el vocabulario técnico que utiliza el autor. Porque a veces se repite la palabra, como trabajamos con palabras que son relativamente comunes, tampoco, algunas son más especializadas que otras, pero eh, necesitamos definir muy bien esas palabras como conceptos y con su respectiva definición, porque por ahí podrían confundirse, ¿sí? No vamos a ver por ahí otra teoría fuerte sobre el signo, que veíamos en otros cuatrimestres hace mucho, como podría ser Peirce, que es otro autor totalmente distinto a Saussure, pero no lo vemos. Entonces, no hay comparación ahí con otra noción de signo muy fuerte, pero sí vamos a ver esta comparación entre Saussure y Bakhtin, por ejemplo, ¿no? Y después la posición de Benveniste como una mediación. Y entonces, esto es lo que tenemos que ir despacio viendo a cada uno y tratando de lograr con el tiempo una cierta precisión en el uso de los conceptos y de las palabras, ¿no? Es decir, del léxico, del vocabulario de cada uno. En este caso, vuelvo a decirlo, Saussure era lingüista, es decir, estudiaba el lenguaje. Y entonces ese origen, de alguna manera, lo condiciona, ¿no? Condiciona el tipo de desarrollo que va a tener su teoría. Más allá de que no tengamos otra teoría completamente distinta para compararlo, ¿no? Yo enseño semiología también en la Universidad de Avellaneda, donde sí vemos Peirce, y ahí, bueno, se ven, sí, por supuesto, dos teorías absolutamente distintas. Pero en este caso no hay que verlo, pero sí hay que tener en cuenta que ese origen en la lingüística condiciona el desarrollo de lo que sería la semiología saussuriana, o la noción de signo en Saussure. Pero esto nos va a llevar un desarrollo. Vamos a tratar de como remedar o reproducir hasta cierto punto el desarrollo argumentativo de Saussure. No necesariamente el orden en que está su libro o la fotocopia, digamos, la parte del libro que ustedes pueden leer. El libro es mucho más largo, pero él en realidad no lo escribió tampoco ese libro.
¿no? Es decir, Saussure se murió justamente antes de poder escribirlo o ponerlo en orden para ser publicado, en realidad, y dos alumnos de él lo ordenaron y lo publicaron de manera póstuma, ¿no? El llamado curso de lingüística general. Él enseñaba lingüística en la Universidad de Ginebra, justamente, ¿no? De habla francesa. Y este libro, el curso de lingüística general, fue una revolución, fue un boom, un shock, digamos, que partió en dos la lingüística desde ya, para empezar, por supuesto, pero también tuvo influencia en el resto de las ciencias sociales, no inmediata, pero sí a posteriori, como base de lo que después se llamaría estructuralismo. Es una corriente de pensamiento muy importante filosóficamente, por supuesto no vamos a ver, pero basta nombrar a una persona, una personalidad que es absolutamente actual, que es Lacan, ¿no? Porque el psicoanálisis lacaniano obviamente es fundamental todavía, se aprende en la facultad y muchos psicoanalistas lacanianos ejercen en la actualidad. Y Lacan es alguien que juntó a Saussure con Freud, o a Freud con Saussure, digamos, ¿no? Es alguien que leyó a Freud desde el punto de vista de Saussure. Entonces, esa influencia fue muy grande. Por supuesto, Saussure no la vio, no fue consciente, porque se murió lamentablemente, pero realmente fue una influencia gigantesca en este caso, la psicología o el psicoanálisis, en los estudios literarios, en la antropología, en la sociología, bueno, en toda la ciencia social. Fue muy importante, porque fue un punto de vista completamente distinto a lo que se llevaba hasta ese momento en la lingüística. Y no es casualidad tampoco que Saussure fue contemporáneo de Freud. Piensen que Freud publica su primera obra importante, que es La interpretación de los sueños, en 1900. ¿No? Y en ese momento Saussure estaba enseñando en la Universidad de Ginebra, ¿no? El libro se publicó bastante tiempo después por esta cuestión de que, bueno, se murió y entonces tuvieron que reconstruirlo sus alumnos con sus apuntes, etc. Pero de todas maneras es interesante ver que lo que Freud hace en la psicología, que también es un antes y un después, uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero de todas maneras no puede negar la importancia o la influencia que tuvo Freud. Y con Saussure pasa lo mismo, ¿no? Y de una manera bastante contemporánea, aunque por supuesto entre ellos no se conocieron, que se sepa, ¿no? No llegaron a leerse mutuamente, eran demasiado contemporáneos, y Freud, como vieron, murió en 1913, ¿no? Saussure, perdón. Freud murió en 1938, o sea que siguió produciendo intensamente, ¿no? ¿Qué pasa? A Saussure, bueno, como todos los genios, ¿no? de cada disciplina, le parecía que su propia disciplina a la que él se dedicaba, ¿no? La lingüística, era insuficiente, había algo que no funcionaba y que no servía. Él se dedicaba a la lingüística de tipo histórica, que era la que predominaba en el momento que él estudiaba, ¿no? La segunda mitad del siglo XIX. Una lingüística que hizo grandes descubrimientos en términos de las familias de lenguas, ¿no? De cómo se pueden reconstruir las familias, por ejemplo, las lenguas romances, que son las que derivan del latín, pero también reconstrucciones de el indoeuropeo, por ejemplo, que es una lengua hipotética, que supuestamente de ella derivan muchísimas lenguas, no solo las latinas, sino también las anglosajonas. Él mismo Saussure era especialista en sánscrito, había hecho muchos descubrimientos. Sánscrito es la lengua sagrada de la India, en la cual están escritos los libros sagrados de la India, ¿no? Es una lengua de las llamadas muertas, es una palabra horrible, porque las lenguas no mueren así de esa manera, pero bueno, como el latín, el griego clásico o el hebreo clásico,
que se las consideraba lenguas muertas, pero, porque nadie las hablaba, pero eso es un despropósito, ¿no? No son lenguas muertas desde ya. Bueno, la cuestión es que en ese momento predominaba ese tipo de estudio, el estudio histórico y comparativo, ¿sí? Incluso hasta algunos pretendían llegar remontándose en el tiempo hacia una lengua primordial, una sola, ¿no? De la cual derivaran todas las demás, ¿no? Eso también pensaban algunos, ¿no? Pero había estudios prácticos muy, muy interesantes, estudio de campo, ¿no? Que él hacía. Pero lo que le faltaba a él, digamos, desde el punto de vista de él, a la lingüística, era una base teórica. Porque está bien, se estudia el lenguaje, pero ¿qué es el lenguaje exactamente? ¿Qué es el lenguaje? Y la lingüística como ciencia, ¿qué objeto debería tener? ¿Sí? Es decir, ¿a qué se debería dedicar realmente la lingüística? Porque en principio la lingüística estudiaba un montón de cosas, aunque tuviera este predominio histórico y comparativo, ¿no? Pero la lingüística también funcionaba como apoyo para la historia, para la antropología, para la psicología, qué sé yo. Se podía estudiar y se puede estudiar, aún hoy, desde muchos puntos de vista, ¿sí? Porque el lenguaje es algo muy complicado, muy complejo. Él lo llama heteróclito. Heteróclito simplemente significa heterogéneo, complejo, multiforme. El lenguaje tiene aspectos sociales, individuales, mentales, físicos, porque el sonido es un fenómeno físico. Tiene un montón de características, como un montón de aspectos distintos el lenguaje, y cada uno de esos aspectos quizá lo puede estudiar una ciencia particular. Pero la lingüística, ¿qué le quedaría? ¿No? Eso es lo que se plantea Saussure de entrada, es una definición más específica, más precisa del lenguaje, que a su vez se constituya en el objeto propio de la lingüística, en tanto ciencia. Propio y excluyente, además, o sea, que solo lo va a estudiar la lingüística, no las otras ciencias. Sin negar que las otras ciencias pudieran tener injerencia o pudieran utilizar el lenguaje como un elemento para estudiar, ¿no? Como la antropología, cualquiera de estas ciencias que mencionamos antes también, ¿no? Desde ya puede estudiar el lenguaje, pero él dice, pero yo quiero definir bien qué es el lenguaje y dentro del lenguaje aislar una parte homogénea, no heterogénea, sino homogénea, y esa parte va a ser la que el lenguaje, la que lingüística va a estudiar, ¿sí? Aparte de todo lo demás. Solo la lingüística se va a abocar a esa parte del lenguaje. Pero para eso tiene que meterse, digamos, en lo que sería el lenguaje, cómo está conformado el lenguaje, y proponer una serie de dicotomías. Ahora vamos a ver, voy a hacer un dibujito ahí breve para que lo vean y lo tengan, aunque por supuesto está en todos lados, ¿no? Pero para que lo tengan ahora después del corte lo vamos a hacer. Aclaro, esto es importante también porque si no nos puede llevar a una cierta confusión. Cuando decimos lenguaje, implicamos la capacidad de expresión propiamente humana, ¿no? En principio. Lenguaje hablado, ¿no? Es decir, lenguaje que hablamos los seres humanos y cualquier ser humano de cualquier momento de la historia. Es decir, toda sociedad tuvo un lenguaje. Todo lenguaje fue hablado por una sociedad. Ese tipo de lenguaje nos estamos refiriendo, una capacidad de expresión oral que tienen los seres humanos y que lo tienen desde su origen, o sea que en realidad su origen es tan irremontable como el de los seres humanos, que en realidad no podemos saber cuándo se origina el ser humano. Siempre se encuentran cada vez restos más antiguos que se miden, digamos, pero bueno, no podemos fijar una fecha. Digo esto, sobre todo, para que no se confunda con la escritura, ¿sí? Si el lenguaje hablado, la escritura es otro fenómeno completamente distinto, ¿sí? Que por supuesto tiene relación con el lenguaje,
pero es mucho más acotado. Es más reciente en la historia. También se puede rastrear con cierta antigüedad, pero mucho menor que el lenguaje en general. Y además, no en todas las sociedades ha habido escritura. En realidad, en un mínimo de sociedades ha habido escritura. Hay muchas sociedades que no tuvieron escritura. Aún hoy hay sociedades que no tienen escritura. Así que la escritura es un fenómeno completamente distinto. ¿Sí? Se está por cortar, así que no importa, retomamos, ¿no? La escritura es un fenómeno completamente distinto que por ahí lo vamos a utilizar como metáfora, como comparación, para ejemplificar algunas cosas de manera más concreta, porque esto es muy abstracto, pero recuerden que estamos siempre refiriéndonos al lenguaje hablado, ¿sí? Y no a la escritura. Porque después sí, cuando veamos textos, etcétera, ahí sí tenemos escritura, obviamente, pero en principio en Saussure la escritura no ocupa